Y bueno, y comenzamos ya compartiendo una entrevista vía Zoom. Sí, así mismo, según a nosotros vía Zoom, Braulio Ferreira, que es el gerente de la Dirección Nacional de Ingresos y Tributaciones, porque la verdad que está creciendo mucho lo que es la recaudación de la DENIT, entonces vamos a estar conversando un poco con él. Braulio, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, Domingo. Omar, un cordial y respetuoso saludo a usted y a toda la teleaudiencia. Bueno, hay un crecimiento importante y progresivo también en las recaudaciones de la DENIT, Braulio, y queríamos destacar eso a través de la entrevista. Es así, Omar, como mencionás, realmente estamos culminando o culminamos en el mes de septiembre 25 meses desde la creación de la DENIT Ujú. con un crecimiento sostenido y positivo, ¿verdad? En el mes de septiembre hemos cerrado nuevamente con cifras positivas, alrededor de un 7,6%. Eso representa en valores absolutos aproximadamente 39 millones de dólares. Si miramos el acumulado anual, hemos alcanzado un 9,7%, casi un 10% con relación al mismo periodo del año 2024. Eso, un poco para poner en contexto, en cifras absolutas nuevamente, representa aproximadamente 368, 369 millones de dólares con respecto a la recaudación de los primeros 9 meses del presente año con respecto al 2024. Claro, mencionaste que hace 25 meses de la creación de la DENIT, como que vienen con este crecimiento sostenido y que en el mes de septiembre fue un 7%. Ahora, este número del 7%, ¿la tendencia siempre se maneja en ese rango del 6, 7 u 8? ¿O también estamos viendo algunos meses en donde es de un 3 o un 4%? No, realmente la tendencia es esa, Domingo. Hay que recordar que el presupuesto general de la Nación fue elaborado y aprobado con una estimación del aproximadamente el 8% de aumento de recaudación con respecto al 2024 y estamos sobrepasando esa expectativa. Repito, estamos un 9,7%. Tenemos la convicción de que llegaremos a los dos dígitos al 31 de diciembre. Entonces, estamos contestes con el porcentaje de aumento de recaudación. Lógicamente existen meses de vencimientos en la cual la recaudación es mayor, Ujú. existen meses también en la que un poco cae, pero lo positivo o lo, vamos a decir, lo bueno es que estamos manteniendo siempre una tendencia positiva. Por supuesto, no dejar de mencionar que esto se da en un contexto de no aumentar impuestos y no crear nuevas tasas. Ujú. Lo interesante también siempre es desglosar de alguna manera estos datos que comparten ustedes, porque recordemos que la DENIT recauda impuestos internos y también los impuestos aduaneros, Braulio. Es así como decía Omar, si desglosamos un poco la recaudación de septiembre, la contribución o el aumento de los impuestos internos fue del orden del 6% y el aumento de la recaudación de los impuestos aduaneros se constituyó aproximadamente un 12%, Ujú. que es concordante y congruente un poco con las estimaciones que estamos manejando. Si nos ponemos a desmenuzar esas cifras, vemos que siempre el comportamiento del IVA nos demuestra que la economía, como siempre decimos, está en una franca recuperación, en una franca mejoría, y el consumo está siempre por encima del 10-12%. Entonces, un poco ese es el impuesto que más se está destacando en estos momentos. Ujú. Claro, Braulio, el IVA y el IRE serían así como las dos patas principales que tiene la DENIT en cuanto a la recaudación en cuanto a la recaudación interna. Es así como decís, Domingo, prácticamente el IVA es el impuesto indirecto por excelencia, conjuntamente con el impuesto selectivo al consumo, y sin embargo el IRE, el impuesto a la renta empresarial, conjuntamente con el IVU, el impuesto a dividendo de utilidades, y el impuesto a la renta personal, son aquellos que graban, vamos a decir, la renta, denominados impuestos directos. Ujú. Ustedes también de la DENIT hacen el desglose de los impuestos aduaneros. ¿De dónde provienen o de dónde vinieron los principales ingresos en el mes de septiembre, Braulio? Básicamente, Omar, lo que podemos observar es que el rubro de informática y telecomunicaciones, la parte de agroquímicos, en realidad toda la gama de importaciones que se está realizando a través de la Gerencia General de Aduanas tuvieron un comportamiento positivo, a Ujú. excepción del impuesto selectivo al consumo, que en la parte de combustible sobre todo tuvimos una pequeña merma. Nosotros
estamos analizando que una de las razones probablemente es la depreciación del dólar, ¿verdad? En la cual tuvo un pequeño impacto negativo, no muy significativo, pero tuvo un comportamiento negativo con respecto a septiembre del año 2024. Ujú. Braulio, y mencionaste que creo que quizás otra cosa muy interesante también, que es el tema de que están recaudando más sin levantar los impuestos, o sea, sin aumentar los impuestos. Entonces, ¿qué medidas está aplicando la DENIT, obviamente, para que se logre ese fenómeno de recaudar más? Estamos fortaleciendo los controles, Domingo, eso es una realidad. Tenemos un plan de gestión de riesgo que estamos en plena ejecución y un poco estamos tratando de ser eficientes, tratamos de ser eficientes en razón a que el aumento de la recaudación ya del año pasado rompió todos los paradigmas. Básicamente la recaudación creció más que un 24% en general y un poco ahora ya estamos tratando de pelear contra nuestra propia eficiencia. Eso nos impulsa a ser cada vez más creativos con respecto a los controles. Entonces, en ese sentido estamos y, por supuesto, siempre acompañado de lo que es la tecnología, ¿verdad? La tecnología estamos apostando fuertemente y básicamente ese es el gran desafío, volver a ser, o sea, seguir siendo eficientes ya con una vara mucho más alta. Recordemos que anterior a la creación del NIT, la recaudación mensual promedio del Estado de esas dos antiguas instituciones, llámese Subsecretaría de Tributación y Dirección Nacional de Aduana, orillaba a los 2.600 millones de guaraníes mes. Hoy el nuevo piso de la recaudación asciende a 3.100, 3.200 millones de guaraníes entre lo que constituye ingresos tributarios e ingresos aduaneros propiamente dicho. Entonces, estamos en esa etapa un poco de tenemos que volvernos más eficientes con respecto a la recaudación. Ujú. Y también hay una alta franja de informalidad en Paraguay, Braulio, que desde la ADENIT también siempre destacan. Necesita ser formalizado ese sector para poder aumentar también en consecuencia las recaudaciones. Realmente en nuestro plan estratégico, en nuestra hoja de ruta estratégica, vamos a decirlo, Omar, el tema de la formalización, o en este caso, la pata que nos corresponde de la formalización, la cual es la incorporación de más contribuyentes al registro único de contribuyentes, es una obsesión nuestra. Y en Ujú. ese sentido, estamos aumentando en promedio 6.000 nuevos contribuyentes, tuvimos en el mes de septiembre. Y a lo largo del año, o sea, en los primeros 9 meses ya hemos tenido 68.000 nuevos contribuyentes. Por supuesto, hay que hacer un suma y resta también de gente que por algún motivo sale del RUC o está con un efecto suspensivo de sus respectivos registros únicos. Entonces tenemos un crecimiento neto de aproximadamente 56.000 nuevos contribuyentes. En total, el registro único de contribuyentes hoy se compone de 850.000 registros, 850.000 contribuyentes sobre una base de 1.250.000. O sea, Mm. realmente la base de contribuyentes está constituido por 1.250.000 personas físicas y jurídicas, pero de ellas realmente las que están activas, las que están tributando normalmente, suman alrededor de 850.000. Claro, vos mencionaste que desde la DENIT ustedes lo que trabajan es que la gente, o sea, en el trabajo de la formalización es que la gente obviamente empiece a contribuir, ¿verdad? Y algo muy interesante que me pareció es que también ustedes ofrecen ese asesoramiento para la persona que de alguna manera se quiere formalizar, tanto con la parte de capacitación como por ejemplo con el tema de las facturas electrónicas. Es así, Domingo. Realmente estamos cumpliendo, ejecutando también un cronograma de visitas. Nosotros tenemos una herramienta que se llama la Plataforma de Atención al Contribuyente o también denominado PAC Móvil. Es un contingente de funcionarios de la ENIT que visita los 17 departamentos, las cabeceras departamentales a los efectos de hacer una concienciación, una capacitación y también establecer las bases para una incorporación de toda la ciudadanía al registro único de contribuyentes. A eso se suma el despliegue, la ubicación de 17 oficinas regionales en todo el país, a los cuales cualquier persona puede recurrir a los efectos de solicitar su inscripción en el registro único.
Eso, por supuesto, sin mencionar los medios teletemáticos que tenemos, las redes sociales, el contact center. O sea, tenemos un desplegado, una amplia gama de herramientas a los efectos de poder facilitarle la incorporación al mercado formal. En este caso, una de las patas fundamentales es que la gente cuente con su RUC. Ujú. Braulio, ¿la DENIT tiene algún dato de aporte tributario departamental o ustedes no manejan esas estadísticas? Contamos con información, Omar. Realmente tenemos una cierta información al respecto. Ujú. Lo único nomás tenemos que perfeccionarlo en razón a que existe una situación que se da de hecho, que la mayor cantidad de contribuyentes tienen su sede en Asunción, ¿verdad? Ujú. Si bien despliegan sus actividades en varios departamentos, Sí. prefieren por una cuestión de practicidad, de economicidad, registrar su base de operaciones en Asunción, lo Ujú. cual un poco distorsiona si queremos saber cuánto es la contribución por departamento en el total de la torta del país. Ujú. Mencionaste que hay meses en donde la actividad o la recaudación es mayor porque también principalmente se da como una serie de vencimientos o de plazos que la gente tiene que cumplir. Creo que el IRP, por ejemplo, en esta época del año se tiene que pagar, si no me equivoco. Entonces, de alguna manera, ahora en estos meses que se vienen, ¿pronostican como gran actividad porque se vencen algunos plazos o ya pasó esa etapa del año? Realmente en materia tributaria, sobre todo en tributos internos, Domingo, el primer semestre es más pesado, vamos a decir. Se dan los mayores ingresos, fundamentalmente por el vencimiento del impuesto a la renta empresarial que se da en los meses de abril, mayo, impuesto a la renta personal que empiezan a vencer en marzo, conforme a un calendario también perpetuo. Entonces, podríamos decir que el gran peso de la recaudación se da en los primeros 6 meses del año. No obstante, en base a la perspectiva favorable que estamos teniendo, el desempeño favorable de la economía, del mercado económico en general del país, estamos esperando que estos 3 últimos meses del año mantengan esa performance de ingresos positivos a los efectos de que el Estado pueda cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones. Ujú. El segundo semestre sí hay un peso importante de los impuestos aduaneros por el ingreso de Es mercaderías así. para la Es preparación de las así, festividades de fin de las año. empresas se están estoqueando o se estoquearon en este caso para las compras de fin de año, los importadores sobre todo están con una importante renovación de sus stocks, entonces eso hace que el ingreso por el lado de los impuestos aduaneros sea dinámico, se mantenga como bien mencioné al principio, el mes de septiembre cerramos con un 12% de aumento de los impuestos, los ingresos aduaneros a pesar de una depreciación del dólar, lo cual también nos da señales de que los controles que estamos haciendo por el lado de aduanas están dando sus resultados. Y justamente, Braulio, te quería preguntar sobre esto. La parte de la evasión fiscal que hay acá en Paraguay es muy grande. Nosotros estamos manejando estadísticas un poco atrasadas, un poco rezagadas, Domingo. Estamos manejando datos del 2022, 2021. Ahora justamente nos estamos abocando a hacer unos nuevos estudios, unas nuevas mediciones, sobre todo en los dos principales impuestos, ¿verdad? El impuesto del valor agregado y el impuesto a la renta empresarial, el cual tenemos una evasión del orden del 30% conforme a los últimos números. Pero, repito, estamos actualizando a los efectos de vernos un poco cómo estamos a nivel regional. Ujú. Tenemos que entender que esos valores, esas evasiones no somos nosotros una isla acá en Latinoamérica, ¿verdad? Sino que generalmente mantienen la misma proporción en los países de Latinoamérica. Y en ese punto que estás tocando, Braulio, dice y mucho la formación tributaria, que ustedes también están siempre apoyando, están promocionando de alguna manera desde la DENIT. Sí, así como mencionas, Omar, realmente estamos haciendo esfuerzos. La ley 6380 del año 2019, la última reforma tributaria, vamos a decir, da mucho énfasis en el cumplimiento voluntario de las obligaciones, lo cual implica una capacitación, una concienciación
por decirles, estamos en tratativas con el Ministerio de Educación y Ciencias a los efectos de incorporar la materia de tributación como una asignatura dentro de la malla, vamos a decir, curricular de los colegios y de los institutos de enseñanza, porque entendemos que es un tema fundamental para el desarrollo económico de un país. Y Braulio, para finalizar un poco, ¿cómo está el tema del contrabando? Porque justamente venimos hablando semana a semana y algo que a la gente le preocupa mucho es justamente eso, el contrabando. Y sí, realmente Domingo, realmente un duro papel que le toca a la ENIT. Entendemos que en nuestro país está muy arraigado el Ayshin-Yaranga, ¿verdad? Pobre gente humilde, pero realmente estamos haciendo un esfuerzo mancomunado enorme con otras instituciones con respecto a luchar contra este flagelo que se llama contrabando. Estamos muy enfocados en lo que es el contrabando de productos hortícolas. En los primeros meses del año hemos incautado más de 800.000 kilos de productos hortícolas por alrededor de $1 millón. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Estamos en una fuerte campaña, eso nos exigen ciertos sectores formales a lo efecto de poder un poco combatir ese flagelo y sobre todo preservar los puestos de trabajo que genera el mercado formal, el trabajo formal, ¿verdad? Y precisamente el tema que mencionaba Domingo, el del contrabando y el trabajo que ustedes hacen, Braulio, decías, pobrecito Yaranga el que trae contrabando. Ese es el contrabando menor que ingresa, podríamos denominarlo de almenudeo, pero sabemos que también detrás hay un gran negocio y que la DENIT también está detrás de esas personas que ingresan de forma ilegal mercaderías a gran escala, Braulio. Claro, esos pequeños operativos son la punta del ovillo, Omar, ¿verdad? Lógicamente, luego de eso se hace un trabajo de seguimiento ya con participación de otros estamentos, los órganos jurisdiccionales, llámese fiscalía, delito económico de la policía, ¿verdad? El objetivo es llegar a los grandes financistas siempre, pero es un trabajo, repito, diario, es un trabajo mancomunado y sobre todo arriesgado también. Nuestros recursos humanos, nuestros personales realmente reciben todo tipo de amenazas, se exponen a situaciones de peligro siempre en los operativos. Nosotros siempre precautelamos la seguridad de nuestros funcionarios, los funcionarios en general, ¿verdad? Pero no obstante, repito, es una lucha continua, una lucha diaria contra ese flagelo en la cual siempre tenemos que destacar que la DENI no es la única responsable, no es solamente la que se puede llevar todos los lauros, ¿verdad? Es un órgano dentro de varias instituciones del Estado que coadyuvan a luchar contra el contrabando y el comercio ilícito. Braulio, agradecemos muchísimo tu tiempo acá compartiendo con nosotros en Pro Economía y Finanzas, la verdad, muy interesante. Y creo que todo lo que remarcas de cuánto creció la recaudación por parte del DENIT son datos positivos que también hay que compartir. Es así como mencionás, Domingo, realmente, pero nosotros como siempre decimos, y es un poco una impronta que siempre nos dice nuestro director nacional, no dormirnos sobre los laureles y tratar de ser siempre más creativos con respecto a la lucha, al combate, a la evasión, al contrabando y a aumentar la recaudación, repito, para que el Estado pueda cumplir sus múltiples fines y funciones. Muchísimas gracias, Braulio. Hasta la próxima. A la orden, un cordial saludo a todos.